Quinta parte. El espíritu de un guerrero coraje. En cualquier idioma, la palabra tiene una sonoridad especial, tanto imagino por el modo reverente en el que se pronuncia como por la propia fonética del término. Coraje. La palabra evoca imágenes de grandes gestas y grandeza de espíritu. El gesto estoico y determinado plasmado en los rostros de hombres que defienden las murallas de su ciudad frente a una horda de goblins. La entereza de una madre que cuida de sus hijos cuando el mundo entero parece haberse vuelto hostil. En muchas de las grandes ciudades de los reinos, niños, sin hogar y sin familia sobreviven en las calles. El suyo es un coraje excepcional, ya que afrontan privaciones tanto físicas como emocionales. Imagino que Artemis Entreri libró ese tipo de batalla en los sucios callejones de Kalimport. En un aspecto, sin duda salió victorioso, ya que superó todos los obstáculos físicos y alcanzó un rango de increíble poder y respeto. En otro aspecto, Artemis Entreri fue derrotado. A menudo me pregunto cómo habría sido si su corazón no hubiera estado tan corrompido. Pero no confundo la curiosidad con la compasión. Las desventajas a las que se enfrentó Entren no fueron mayores que las que tuve que afrontar yo. Podría haber salido triunfante de todas sus luchas, en cuerpo y en espíritu. Me creí valiente, altruista, cuando salí de Mithril resuelto a acabar con el peligro que amenazaba a mis amigos. Pensé que ofrecía el sacrificio supremo por el bien de aquellos que me eran tan queridos. Cuando Catibrie entró en mi celda de la casa Baenre, cuando, a través de los párpados casi cerrados y tumefactos, atisbé sus rasgos agraciados y engañosamente delicados, comprendí la verdad. No había entendido mis propias motivaciones cuando me marché de Mithril. Estaba demasiado inmerso en un pesar desconocido para que reconociera mi propia resignación. No fui valiente cuando entré en la antípoda oscura, porque, en el fondo de mi corazón, me sentía como si no tuviera nada que perder. No me había permitido llorar la pérdida de Wulfgar, y ese vacío me arrebató la fuerza de voluntad y la confianza en que las cosas podían enderezarse. La gente que tiene coraje no renuncia a la esperanza. De manera similar, Artemis Entreri tampoco fue valiente cuando acudió con Catibrie a rescatarme. Sus actos eran fruto de la desesperación, porque si permanecía en Menzoberranzan estaba inexorablemente condenado. Los motivos de Entreri eran, como siempre, puramente egoístas. Si decidió intentar el rescate fue porque llegó a la conclusión de que conmigo tenía más posibilidades de sobrevivir. El rescate fue un acto calculado, no valeroso. En el momento en que Catibrie salió de Mithril tras los pasos de su necio amigo Drow, había superado su propia pena por la pérdida de Wulfgar. El proceso doloroso había pasado por su ciclo completo para Catibrie, y sus actos solo estaban motivados por la lealtad. Tenía todo que perder, y, aún así, se adentró sola en la salvaje antípoda oscura por un amigo. Lo entendí cuando miré sus ojos en las mazmorras de la casa Baenre. Comprendí el significado de la palabra coraje en toda su extensión. Y, por primera vez desde la muerte de Wulfgar, volví a sentir inspiración. Había luchado como el cazador, salvajemente, despiadadamente, pero hasta que me miré en los ojos de mi leal amiga, no recuperé el espíritu del guerrero. Desaparecieron mi resignación y mi pasivo sometimiento al destino. Desapareció mi convencimiento de que todo saldría bien si la casa Baenre tenía su sacrificio. Entregar mi corazón a Yod. En aquella mazmorra, las pociones curativas devolvieron las fuerzas a mi torturado cuerpo. La expresión estoica y determinada en el semblante de Catibrie devolvió la fortaleza a mi espíritu. Juré entonces que resistiría, que me enfrentaría a los abrumadores acontecimientos, y que lucharía para ganar. Cuando vi a Catibrie, recordé lo mucho que tenía que perder. Drizzt Orden 23 Dukta Catibrie llevó la mano a la aljaba para coger una flecha, pero tuvo que mover el arco en un gesto defensivo cuando un globos de materia verdosa brotó de la vara mágica y voló en su dirección. De repente, el arco de Catibrie se pegó contra su pecho, y la joven salió lanzada por el aire hasta chocar contra la pared. Uno de sus brazos se quedó inmovilizado contra su pecho, y el otro, rígido contra la cadera. Tampoco podía mover las piernas. Ni siquiera se caía de la pared. Intentó gritar, pero los músculos no le respondieron. Era incapaz de abrir un ojo, y con el otro apenas si veía.
Llevar aire a los pulmones le costaba un gran esfuerzo. Entreri giró sobre sus talones velozmente, espada y daga, prestas a la lucha. Se zambulló hacia un lado, hacia el centro de la habitación, delante de Catibrie, cuando vio entrar 3 mujeres Dross, 2 de ellas con ballestas de mano cargadas, y apuntando en su dirección. El ágil asesino rodó sobre sí mismo, se incorporó e hizo un amago de lanzarse hacia adelante, como si fuera a saltar sobre sus atacantes. Luego se agachó, con la espada precediéndolo. Las expertas guerreras Dross esperaron a que el asesino acabara su finta para apuntarle. El primer dardo alcanzó a Entreri en un hombro y lo golpeó con más fuerza de la que esperaba. De pronto, su impulso se vio frenado, y, roto el ritmo, se encontró en una postura más erguida. Unos negros arcos de energía que se retorcían como relucientes tentáculos, saltaron desde el dardo, y lo quemaron y sacudieron de tal manera que lo hicieron retroceder unos cuantos pasos. El segundo dardo le dio en el vientre, y, aunque el pinchazo inicial no resultó demasiado doloroso, sí lo fue la descarga eléctrica que lo siguió. El impacto lo arrojó al suelo, y su espada salió volando por el aire, y no dio a la inmovilizada Catibrie por un pelo. Entreri se frenó a los pies de la joven. Todavía tenía aferrada la daga recamada, y su reacción inmediata fue arrojarla contra sus enemigos. Pero todo cuanto pudo hacer fue mirar atónito como los dedos de la mano se sacudían involuntariamente, y se aflojaban en torno a la empuñadura. Quiso levantar el brazo, pero los músculos no le respondían, y la daga no tardó en caer de su temblorosa mano. Se quedó tendido a los pies de Catibrie, aturdido y asustado. Por primera vez en su vida, aquellos músculos de guerrero, ejercitados y bien afinados para la lucha, no respondían a su llamada. Fue la tercera mujer, la que estaba en el centro del trío, la que atrajo la atención de Drizzt. Vendes Waenre, la despiadada Duktak que lo había torturado estos interminables días. Drizzt se mantenía completamente inmóvil, sosteniendo la cota frente a sí, sin atreverse siquiera a parpadear. Las guerreras que flanqueaban a la cruel hija Waenre dejaron las ballestas de mano y desenvainaron 2 relucientes espadas cada una. El vigilante imaginó que saldría lanzado por el aire, o que quedaría paralizado por algún hechizo cuando Vendes empezó a entonar un quedo canturreo. Valerosos amigos, comentó la malvada mujer con sarcasmo, expresándose en perfecto común. Drizzt comprendió entonces la naturaleza del hechizo, un encantamiento que le permitía comunicarse con Entreri y Catibrie. La boca de Entreri se movió de un modo extraño, y la expresión de su rostro puso de manifiesto que intentaba decir algo más que las únicas palabras que resultaron descifrables. ¿Gran ritual? Por supuesto, contestó Vendes. Mi madre y mis hermanas, junto con muchas madres matronas invitadas, están reunidas en la capilla. Se me dispensó de tomar parte en las ceremonias iniciales, y me dieron instrucciones de llevarles a Drizzt de orden más tarde. Miró al vigilante, y pareció sentirse totalmente satisfecha. Veo que tus amigos me han ahorrado el trabajo de hacerte tragar las pociones curativas. Comillas angulares derechas. ¿De verdad creías que podrías entrar en la casa Waenre tan fácilmente, arrebatarnos nuestro más valioso prisionero, y marcharte, sin más? Le preguntó a Entreri. Fuisteis localizados antes incluso de que cruzarais la verja. Y se harán indagaciones para saber cómo has llegado a poner tus impuras manos en la máscara de mi hermano Gomf, o quizás ese peligroso Harlaxle. Tendrán que responder muchas preguntas. Comillas angulares derechas. Me has decepcionado, asesino continuo. Tu reputación te precede, y habría esperado una actuación mejor por tu parte. ¿Es que no comprendiste el significado de que solo hubiera simples varones, guardando nuestra preciada presa? Volvió la vista hacia Drizzt, y sacudió la cabeza. Comillas angulares derechas. Esos supuestos guardias que situé a la entrada eran prescindibles, naturalmente. Drizzt no se movió ni hubo reacción alguna visible en su semblante. Sentía como la fuerza volvía a su cuerpo a medida que las pociones curativas surtían efecto, pero comprendía que ese hecho no significaba gran cosa frente a enemigos como Vendes, y las 2 guerreras excelentemente armadas y entrenadas. El vigilante miró desdeñoso su cota de malla. No le serviría de mucho, teniéndola en las manos. La mente de Entreri razonaba con más claridad ahora, pero su cuerpo seguía sin reaccionar. Los impulsos eléctricos proseguían,
desbaratando cualquier intento de movimiento coordinado. Aún así, consiguió bajar una mano hasta la bolsita que llevaba en el cinturón, inducido por algo que Bendis había dicho, algo que apuntaba a un leve atisbo de esperanza. Sospechábamos que la humana estaba viva, explicó Bendis, probablemente en las garras de Harlaxle, y no teníamos muchas esperanzas de que nos fuera entregada tan fácilmente. Entreri no pudo menos de preguntarse si el mercenario lo había traicionado. ¿Habría tramado este detallado plan con el único propósito de llevar a Catti-Brie a la casa Baenre? Aquello no tenía sentido. Claro que tampoco lo tenían muchas de las cosas que Harlaxle había hecho en las últimas horas. La mención de Catti-Brie encendió la chispa del fuego en los ojos de Drizzt. No podía creer que la joven estuviera aquí, en Menzoberranzan, que hubiera arriesgado tanto para ir tras él. Se preguntó dónde estaría Guenhwyvar, y si Bruenor o Regis habrían venido con Catti-Brie. Hizo una mueca de dolor al mirar a la joven, envuelta en la verdosa substancia. Qué vulnerable parecía, qué terriblemente indefensa. El fuego había cobrado intensidad en los ojos de color despliego de Drizzt cuando volvió la mirada hacia Bendis. Había desaparecido el miedo por su verdugo. Había desaparecido su resignación sobre cómo tenían que terminar las cosas. En un movimiento fulgurante, Drizzt tiró la cota de malla y desenvainó sus cimitarras. A un gesto de Bendis, las dos guerreras se plantaron junto a Drizzt, rodeándolo. Una dio un leve toque en la hoja curva de centella con su espada, indicando al vigilante que debía tirar el arma. Él bajó la vista hacia Centella, toda lógica aconsejaba que obedeciera la orden. En lugar de ello, impulsó la cimitarra en un arco salvaje, que apartó a un lado la espada de la mujer. La segunda cimitarra se alzó repentinamente, y frenó una estocada del lado contrario, aún antes de que se iniciara. «Oh, pobre necio», exclamó Bendis con evidente regocijo. «Ansiaba verte luchar, Drizzt Do'Urden, ya que Dantrak arde en deseos de medirse contigo». La manera en que lo dijo le hizo preguntarse a Drizzt cuál de los dos quería a Bendis que saliera vencedor del supuesto combate, pero, con dos guerreras Dross cerrando el cerco a su alrededor, ahora no tenía tiempo de considerar las constantes intrigas de este caótico mundo. Bendis retomó el lenguaje Drow para ordenar a las guerreras que castigaran severamente a Drizzt, pero que no lo mataran. El vigilante empezó a girar sobre sí mismo, a la vez que trazaba peligrosos círculos arriba y abajo con sus afilados aceros. Repentinamente frenó los giros, y lanzó una maligna estocada a la mujer que tenía a la izquierda. Pero el golpe fue demasiado leve, y no causó un daño real pues se encontró con la fabulosa armadura Drow, una protección de la que Drizzt carecía. Tal circunstancia se puso de manifiesto cuando la punta de una espada tocó a Drizzt por la derecha. El vigilante hizo un gesto de dolor y hurtó el cuerpo a la par que daba un golpe de revés que desvió la espada antes de que pudiera causarle un daño serio. Entreri rogó que Bendis estuviera abstraída en la lucha del elfo oscuro y las guerreras, pues cada uno de sus movimientos le parecían torpes y obvios. De algún modo, consiguió sacar la máscara de araña de la bolsa, y, con ella en la mano, alargó el brazo y agarró el cinturón de Catti-Brie. No obstante, sus temblorosos dedos no consiguieron sujetarlo, y el asesino cayó al suelo otra vez. Bendis lanzó un breve vistazo en su dirección, soltó una risita desdeñosa, y sin reparar, aparentemente, en la máscara, puso su atención de nuevo en el combate. Entreri se sentó, medio recostado en la pared, e intentó apelar a su fuerza de voluntad para contrarrestar el maldito hechizo, pero todos sus esfuerzos resultaron inútiles. Sus músculos continuaron sacudiéndose de manera espontánea. Las espadas atacaban a Drizzt desde todos los ángulos. Una le hizo un corte en la mejilla que le escoció dolorosamente. Las diestras guerreras, actuando en perfecto acuerdo, lo mantenían atrapado contra la pared, sin darle espacio para maniobrar. Con todo, Drizzt estaba haciendo un excelente trabajo defensivo, y Bendis celebraba sus excepcionales, aunque inútiles, esfuerzos. Drizzt sabía que estaba en un grave apuro. Sin la protección de la armadura, y todavía debilitado, aunque las pociones mágicas continuaban fluyendo por sus venas, tenía pocos recursos para romper el cerco de una pareja tan poderosa. Una espada arremetió con un golpe bajo y sesgado. Drizzt saltó por encima de la hoja. Otra se precipitó de arriba abajo, por el lado opuesto,
Pero el vigilante se encogió sobre sí mismo en mitad del salto, y levantó a Centella para interceptarla. Su otra cimitarra hizo un doble movimiento fulgurante, adelante y atrás, y frenó 2 ataques a media altura, uno de cada mujer, completando así una serie de 4 paradas. Sin embargo, bajo la incesante andanada de golpes ofensivos que lo obligaban a retroceder, y a moverse en los más extraños ángulos, Drizzt no podía responder con ningún contraataque. Saltaba y se agachaba, blandía sus armas en una y otra dirección, y, de algún modo, consiguió evitar que las hirientes espadas abrieran heridas profundas en su vulnerable cuerpo, bien que los cortes superficiales empezaban a acumularse. El vigilante lanzó una ojeada desesperada a Catibrie, aterrado ante la perspectiva de lo que tendría que afrontar la joven muy pronto. Entreri siguió librando su inútil combate hasta que, finalmente, se dio por vencido, pensando que no había la menor posibilidad de imponerse al poderoso hechizo. Pero el asesino no había sobrevivido en las calles de la peligrosa Calimporni, había ascendido a un puesto de jefatura en el bajo mundo de la ciudad sureña aceptando la derrota. Desechó esa idea, y decidió aprovechar las posibilidades que tenía a su alcance. El brazo de Entreri se alzó bruscamente sobre él. Sus dedos no se aferraron a nada, ni siquiera lo intentó, sino que golpeó con el brazo la paralizante substancia verdosa. Este era todo el agarre que necesitaba. Con un esfuerzo tremendo, Entreri tensó el brazo pegado, y se incorporó a medias, al lado de la atrapada Catibrie. La joven lo estaba mirando, indefensa e impotente, sin saber qué intentaba hacer. Incluso dio un respingo, e intentó agacharse, aunque le resultó imposible moverse ni un centímetro, cuando el brazo del asesino giró hacia ella, como si temiera que quisiera acuchillarla. Pero no era la daga enfollada lo que sostenía aquella mano, sino la máscara de araña, y Catibrie empezó a entender el propósito del asesino cuando el objeto mágico se enganchó justo sobre su cabeza. Al principio la máscara se deslizó lentamente, obstaculizada por la pegajosa substancia, pero el viscoso material verde empezó a ceder inmediatamente a la poderosa magia del artilugio. Catibrie se quedó completamente cegada cuando la chorreante substancia, y posteriormente el borde inferior de la máscara de araña, le cubrió el ojo abierto. Un instante después, su otro ojo parpadeó y se abrió. Las chispas saltaban a medida que el combate se intensificaba, y las mujeres atacaban con mayor fiereza las resistentes defensas del varón renegado. «Acabad de una vez», bramó la impaciente Vendes. «Reducidlo, para que podamos arrastrarlo hasta la capilla y presencie el sacrificio de la estúpida humana Ayot». Vendes acababa de cometer una gran estupidez. De todas las cosas que podría haber dicho, de todas las amenazas que podría haber lanzado sobre Drizzt Do'Urden, ninguna habría sido más contraproducente que esta. La idea de que Catibrie, la querida e inocente Catibrie, fuera entregada a la horrenda y repulsiva reina araña, era más de lo que el noble vigilante podía soportar. Dejó de ser Drizzt Do'Urden, pues su naturaleza racional fue reemplazada por los acuciantes instintos del cazador primitivo, de la criatura salvaje. La guerrera que estaba a su izquierda atacó con mesura, pero la que estaba a su derecha arremetió con más temeridad, y una de sus espadas lanzó una estocada a fondo, salvando la defensa de la cimitarra de Drizzt. Era una maniobra astuta, pero para los aguzados instintos del cazador, fue como si la embestida de la espada se realizara casi a cámara lenta. Drizzt dejó que la punta del arma llegara a pocos centímetros de su vulnerable abdomen antes de que el acero manejado por su mano izquierda se interpusiera en un fulgurante movimiento cruzado que desvió la espada en diagonal, sobre su brazo levantado, al tiempo que su otra cimitarra interceptaba la segunda espada de la mujer. Al punto las cimitarras se intercambiaron, realizando una finta diagonal. Su brazo izquierdo se disparó en una trayectoria cruzada y hacia arriba, y el derecho en diagonal hacia abajo. Hincándose de rodillas en el suelo, se echó hacia adelante, y se escudó en el cuerpo de su oponente más próxima para evitar que la otra guerrera lo golpeara. Su mano derecha se adelantó, y un hábil golpe de muñeca giró la hoja del arma de manera que el filo se descargó contra la parte exterior de la rodilla de su adversaria, y le dobló la pierna. Drizzt arremetió con la izquierda, y descargó una cuchillada en el vientre de la mujer, que reculó y cayó al no sostenerla la pierna herida. Todavía de rodillas, el vigilante giró sobre sí mismo desesperadamente,
impulsando la cimitarra izquierda en un revés horizontal contra la otra guerrera que se le echaba encima. La mujer sostenía las armas a distinta altura, y la cimitarra rechazó una de ellas, pero la otra continuó su estocada baja y a fondo. La segunda cimitarra del cazador la interceptó y la desvió a un lado, aunque no lo suficiente para evitar que el filo abriera un corte y rozara una costilla de Drizzt. Los golpes de ataque y defensa se sucedieron sin que el cazador sintiera dolor por esta última y más seria herida. Vendes no podía creerlo, pero Drizzt se las arregló para apoyar un pie en el suelo, y se incorporó, plantando cara a su diestra guerrera. La segunda guerrera se retorcía en el suelo, aferrándose la pierna tullida y apretando el otro brazo contra el tajo del vientre. «¡Basta!», gritó Vendes mientras alzaba la vara y apuntaba con ella a Drizzt. Había disfrutado con el espectáculo del combate, pero no pensaba perder más mujeres. «Genwibar», sonó un grito penetrante. Vendes miró en aquella dirección, a la humana, que llevaba puesta la máscara de araña, agazapada y libre de la substancia inmovilizante. Catibrie cargó al tiempo que soltaba la estatuilla en el suelo y recogía, sobre la marcha, una daga caída. De manera instintiva, Vendes lanzó otro chorros de materia verdosa, pero dio la impresión de pasar a través de la mujer inofensivamente, y luego se estrelló con un chapoteo contra la pared. Algo desorientada y desequilibrada, Catibrie se limitó a arremeter de frente, con la daga por delante. Consiguió arañar la mano de Vendes, pero la vara se interpuso en la trayectoria del arma y la desvió antes de que pudiera hundirse en el blanco. Catibrie chocó violentamente con los muslos de la sacerdotisa, y las dos mujeres cayeron despatarradas en el suelo, la humana intentando sujetar a su oponente, y la drow pateando y revolviéndose ferozmente para soltarse. Las cimitarras de Drizzt resonaron contra las espadas de la restante guerrera a un ritmo tan vertiginoso que dio la impresión de que era un único y prolongado chirrido vibrante. La drow, con gran mérito por su parte, estuvo a la altura de las circunstancias en los primeros momentos y contuvo el furioso ataque de su contrincante, pero, poco a poco, sus fintas y paradas fueron perdiendo velocidad ante la andanada de estocadas y cuchilladas. Una espada se adelantó veloz a su derecha, frustrando el ataque de Centella. La segunda espada hizo un movimiento hacia arriba y hacia afuera para desviar la otra cimitarra a un lado. Pero la supuesta estocada a fondo de la segunda cimitarra era solo una ñagaza, y la espada de la mujer fue la que se desvió al no encontrar nada sólido en su trayectoria. La guerrera vio la finta, y, frenando el impulso del arma, corrigió el movimiento rápidamente. Demasiado tarde. La cimitarra de Drizzt se hundió a través de la excelente cota de malla. La maniobra lo dejaba indefenso ante un contraataque, pero a la mujer no le quedaban fuerzas, ni vida, para ello. El acero le había atravesado el corazón. Sufrió un estremecimiento cuando Drizzt extrajo su arma de un tirón. Una lluvia de puñetazos se descargó en la cabeza de Catibrie, que ceñía con fuerza los brazos en torno a las piernas de la cruel drow. La máscara de araña se había torcido, y la joven no podía ver, pero se daba cuenta de que, si Vendes tenía un arma al alcance de la mano, estaba en un buen lío. Catibrie alargó una mano a ciegas, intentando agarrar la muñeca de la sacerdotisa, pero Vendes actuó con rapidez, y no solo consiguió apartar el brazo, sino que también consiguió soltar una de las piernas. Empezó a patear con saña a Catibrie, que casi perdió el conocimiento. Vendes le propinó un fuerte empellón, y consiguió librarse de la joven, que gateó frenética para agarrar las piernas que se le escapaban. Perdió un instante precioso, intentando quitarse la molesta máscara. Gritó de frustración al ver que los pies de la sacerdotisa se ponían fuera de su alcance. La hija Baenre se incorporó con presteza, y salió corriendo de la celda. Catibrie podía imaginar las consecuencias de permitir que la sacerdotisa huyera. Tenazmente, dobló los brazos bajo el cuerpo, y empezó a levantarse, pero una mano la retuvo suavemente mientras alguien pasaba a su lado. La joven vio los pies descalzos de Drizzt lanzados a la carrera en persecución de la drow. El vigilante se retorció de una manera extraña al salir al corredor. Salió lanzado hacia atrás y cayó al suelo, con tal brusquedad que Catibrie pensó que había chocado contra un obstáculo invisible. La muchacha comprendió que el movimiento era voluntario por parte de su amigo cuando un chorros de materia verdosa pasó inofensivo sobre su cabeza. Con una pirueta,
El vigilante se puso de nuevo en pie y, tomando impulso, saltó como un felino. Y, como una sombra de sus movimientos, lo siguió el salto de un felino real, Guenhwyvar, que pasó sobre Catibrie y, girando en un ángulo perfecto en el mismo instante en que sus arpas tocaron el suelo, salió al corredor. La pantera había actuado con tal rapidez que Catibrie tuvo que parpadear para asegurarse de que no estaba viendo visiones. «¡No!», se oyó el grito de protesta de la condenada sacerdotisa en el corredor. El guerrero a quien Vendes había torturado, golpeándolo sin piedad, se le echaba encima con el fuego de la venganza, ardiendo en sus ojos. Guenhwyvar le seguía los pasos, desesperada por ayudar a Drizzt. Pero, en el breve instante que tardó el animal en llegar al lugar de la lucha, una cimitarra se había enterrado ya en el estómago de Vendes. Un gemido a un lado de la celda atrajo la atención de Catibrie. Vio a la guerrera Drow herida, que se arrastraba hacia las armas que había dejado caer. La joven gateó hacia ella inmediatamente, sin levantarse del suelo, y, rodeando con las piernas el cuello de la Drow, apretó con todas sus fuerzas. Las oscuras manos subieron hacia sus piernas y arañaron, y le propinaron puñetazos, pero la guerrera dejó de debatirse poco después, y Catibrie creyó que se había rendido, hasta reparar en los labios que se movían. Estaba lanzando un hechizo. En un gesto puramente instintivo, Catibrie hincó el dedo repetidamente en los ojos de la Drow. La salmodia se convirtió en gritos de dolor y protesta, que se redujeron a ruidos estrangulados cuando las piernas de la joven incrementaron la presión. Catibrie detestaba esto con todo su generoso corazón. Matar le repugnaba, sobre todo en un tipo de lucha así, en la que tendría que presenciar durante segundos, minutos quizá, la agonía de su adversaria mientras la estrangulaba. Atisbó por el rabillo del ojo la daga de Entreri, tirada en el suelo a su alcance, y la cogió. Lágrimas de rabia e inocencia perdida velaron sus ojos, azul profundo, cuando hundió la mortífera hoja en el cuerpo de la Drow. Guenhwyvar se frenó en seco, y Drizzt sacó con un brusco tirón el acero hincado, y retrocedió un paso. «No», repitió la aturdida Vendes, el monosílabo que en el lenguaje Drow significaba no. En este momento, la despiadada Duktak le pareció a Drizzt una criatura insignificante, casi digna de lástima. Estaba doblada por el dolor, temblando violentamente. Cayó de bruces a los pies del vigilante. Su boca se movió para articular la negativa una última vez, pero no salió sonido alguno de sus labios exangües, y el brillo rojo se apagó en sus ojos para siempre.